1. Las mujeres de alto valor cuidan su apariencia. Se esfuerzan por vestir bien sin buscar llamar la atención. Con modestia. Van arregladas hasta para ir al supermercado. Hasta para ir al supermercado. Hasta para ir al supermercado. 2. Las mujeres de alto valor son femeninas. Agradables, familiares y emocionalmente receptivas. Sí, vamos todas. Claro. 3. Las mujeres de alto valor son exclusivas. ¿Saben que algo que puede tener todo el mundo no tiene valor? Mamma mía. Y son puras, sumisas y fieles. Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025, aunque suene a 1950. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se acerca el 8 de marzo y la igualdad de género en todos los sentidos sigue siendo el objetivo. La igualdad de género no es un logro consumado, sino una construcción constante. El Ministerio de Igualdad ha lanzado su campaña institucional con la emblemática Ángela Molina bajo el lema "Las mujeres de alto valor no necesitamos tu validación". El anuncio critica de forma explícita la romantización de roles tradicionales en redes sociales, aquellos que sugieren que ser sumisas, calladas y abnegadas es sinónimo de valor, y los identifica como nuevas formas de violencia, dicen, y de retroceso en la lucha por la igualdad. 2. Las mujeres de alto valor son femeninas. Pero la igualdad también se construye desde la memoria. El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha la campaña "La igualdad no es un regalo, es un legado", y con ella pone el foco en las mujeres que abrieron camino en esta tierra, pioneras en la ciencia, en la música, la medicina o la literatura, cuyo trabajo durante décadas quedó invisibilizado. Al visibilizarlas, estas trayectorias, se ofrece a las nuevas generaciones referentes reales y se sostiene una narrativa cultural que desafía cualquier olvido. La igualdad no es un regalo, es un legado. Cuando ejercer la medicina no era cosa de mujeres, Adoración Benita Sáenz López abrió camino en los pueblos de La Rioja. Gracias por abrir camino. María de la O Lejárraga García, la escritora que renunció a su propio nombre para publicar. Gracias por abrir camino. Hace 70 años, ser mujer y componer era una excepción. María Dolores Malumbres Carranza la convirtió en camino para todas. Gracias por abrir camino. Continuemos lo que ellas empezaron. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Infórmate en larioja.org/Día de la Mujer 2026. Gobierno de La Rioja. Bueno, pues saludamos a Begoña Marañón, ella es subdirectora general de Igualdad del Gobierno de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María. Bueno, Muchas hemos gracias. visto esta campaña, "La igualdad no es un regalo, es un legado". ¿Por qué este eslogan han escogido? Porque cada 8 de marzo, pues realmente es el Día Internacional de la Mujer, pero la mujer tiene muchas facetas y tiene muchas formas de evocar, de reclamar, de reivindicar y de dar gracias por los logros que aún quedan y por los logros conseguidos. En este caso, la campaña del 8 de marzo, como muchas otras campañas de sensibilización, pero esta en concreto es una herramienta muy importante para visibilizar la igualdad y los logros de las mujeres que nos han traído hasta aquí. Es una herramienta que nos ayuda también a avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Visibilizar estos referentes pone de manifiesto que llegar hasta aquí ha sido un camino de superación de muchos roles, de muchos estereotipos, de muchas reglas que en su momento, contextualizadas, parecían insalvables. También pone de manifiesto que se ha llegado. Luego hay que agradecerlo, es un legado y hay que agradecerlo y cuidarlo. Ojo, eso no quita que también el hecho mismo de celebrar este día supone que hay que seguir reivindicando aquellos espacios y aquellas situaciones en las que todavía queda por hacer. ¿Por qué? Pues porque todavía hay obstáculos que impiden el desarrollo profesional, personal, con libertad
de elección en el caso de las mujeres. Y esto no solo perjudica a la mitad de la población, perjudica a toda la sociedad. En consecuencia, el utilizar este eslogan para concienciar, pues es muy importante y se ha decidido que debemos aprovechar en esta ocasión este día para visibilizar esos logros sin dejar de prestar atención a su cuidado y defensa y sin dejar de reivindicar que hay que seguir trabajando. Esta mañana se ha hecho alusión, lo decía usted ahora también, a esas barreras que todavía existen. Hablaban del efecto Matilda y también del síndrome del impostor, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bueno, pues son dos conceptos que se desarrollan y que se explican de forma muy didáctica en una de las exposiciones que se puede disfrutar a partir de hoy en el IRJ. La exposición la hemos subtitulado IM al cuadrado. O sea, perdón, MI al cuadrado, me he equivocado, Mujeres, Inventoras e Investigadoras. En esta exposición, que es una exposición de carácter didáctico, se habla del ejemplo de alrededor de 30 a 32 mujeres de todo signo y condición, y quiero decir españolas, extranjeras, estudiosas, científicas, amas de casa, que nos han hecho la vida más fácil, bien porque han descubierto inventos que nos han ayudado, como por ejemplo el Tipex, el limpiaparabrisas o el precursor de lavavajillas, hasta mujeres como Rosalind Franklin, que fue una fue la descubridora, pero no reconocida en Nobel, de las líneas del ADN. Entonces, ahí se pone en manifiesto que a lo largo de la historia han ocurrido dos hechos, o dos síndromes, o dos condiciones sociales y culturales. El síndrome del impostor, que en este caso sería impostora, porque es la situación en la que la mujer no se reconoce merecedora de el premio o la satisfacción del descubrimiento o del invento. Entonces, es como que se hiciera una autoexclusión, es una falta de autoafirmación. Entonces se llama síndrome de impostor, o en este caso sería impostora. Y el efecto Matilda, que es el efecto por el que a las mujeres, generalmente sus compañeros masculinos, no siempre, pero sí que ha ocurrido el caso de Rosalind Franklin, se les negaba el derecho a reclamar ese reconocimiento. Entonces, o bien eran las propias mujeres que se hacían una autoinsatisfacción o autovulneración de sus reconocimientos, o bien eran sus compañeros, insisto, no todos, los que no permitían que la mujer reconociera o visibilizase que ella había participado o era precursora de ese invento. Esa es la diferencia de esas dos situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia durante muchos siglos. Ahora mismo es algo que entendemos que está superado. Puntualmente también ocurre. Quiero decir que todavía hay situaciones en las que en el ámbito de la investigación, sobre todo porque todavía no estamos al mismo nivel que los hombres, hay una brecha significativa, pues muchas veces las mujeres, aunque participan, no se les da el protagonismo y el reconocimiento en lo que se investiga. Cada vez menos, a Dios gracias, porque también es cierto que hay mucha más cultura de la igualdad en ese sentido. El talento no tiene género y cada vez hay más hombres concienciados y además satisfechos y encantados con el trabajo de la mujer, que entre otras cosas, y no es porque seamos mujeres, somos mucho más constantes y eso es muy importante en el ámbito científico y en el ámbito de las STEMs. Así es. Se ha hecho una serie larga de actividades. Vemos aquí diferentes folletos, ¿no?, anunciando todo lo que está programado a lo largo de todos estos días, pero el día central va a ser mañana, ¿no?, en la bodega institucional de La Garrajera, ¿no?, donde va a haber una jornada especial. ¿En qué va a consistir? Sí, bueno, sí que es cierto que se han hecho distintas actividades dirigidas a todo el público, a toda la sociedad rojana, empezando por los más pequeñitos, que también es importante, y ya hasta los más mayores. Mañana es cierto que hay un acto central. Es una jornada que se compone de 2 mesas de debate en las que se va a girar en torno a la mujer
el lenguaje castellano, estamos en la cuna del castellano, y la innovación. Al final tenemos que tener en cuenta que en el mundo somos muchos millones de personas los que hablamos en castellano, es un idioma de comunicación, es un idioma de avance digital, y de todos esos cientos de millones de personas que lo hablamos, el 50% somos mujeres. Y las mujeres estamos presentes ya a todos los niveles. Entonces, se va a realizar esas 2 mesas. En una se va a poner el centro precisamente en la investigación, en la inteligencia artificial, en el dato, en el Big Data, y va a haber mujeres expertas de distintos ámbitos, del CSIC y de la, creo que es de la Oficina del Dato del Ministerio, y luego va a haber una segunda mesa en la que ya vamos a descender a ejemplos reales de empresarias. Mujeres que bueno, pues, han iniciado su camino, bueno, pues ante la situación han decidido tomar las riendas y han dado un paso adelante. Entonces se va a distribuir la jornada en esas 2 mesas, habrá un café y luego ya pues, lo que haremos es bueno, pues finalizar con un pequeño vinito en el que ya podemos hablar y entablar redes, porque la idea, claro, de hacer estas jornadas, aparte de la visibilización, es también generar redes, que las mujeres participen, que los hombres también, y fomentar ese desarrollo empresarial de La Rioja, ese desarrollo dirigido por la mujer y, por supuesto, ese desarrollo del castellano, del que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas. Bueno, hablaba usted de que estamos en todos los ámbitos de la sociedad empresarial, estamos en todos ellos, pero todavía siguen existiendo muchas diferencias entre hombres y mujeres. No sé si nos puede destacar algunos de los datos que tenemos en referencia a las mujeres aquí en La Rioja con respecto al Estado. A ver, uno de los datos que quizás, bueno, pues porque se ha publicado hace pocas fechas, creo que fue el 20 y tantos de febrero, bueno, pues se habló de que en La Rioja estaba un punto por debajo de la media nacional en cuanto a brecha salarial. Sigue habiendo una diferencia entre el salario medio de hombre y mujer de unos 8.000 euros al año. Estamos hablando de 25.000 y 30 y tantos mil. Entonces sigue habiendo una diferencia, pero sí que es cierto que aquí en La Rioja los datos de brecha salarial, bueno, pues han mejorado susceptiblemente. Sí que es cierto que también que se comentaba en ese mismo artículo, bueno, pues que una de las cosas podía ser el salario mínimo profesional, pero sí que es cierto que es igual en toda España, con lo cual algo más se estará haciendo bien aquí, cuando aquí bajamos de la media nacional. Hablaban de los planes de igualdad, precisamente el ejecutivo este ejecutivo es el que ha impulsado con mayor vehemencia la implantación de los planes de igualdad internos, no solo en las empresas, sino también en toda la administración, empezando por la pública de la CAR, que es cierto que heredamos un plan de igualdad que estamos manteniendo y ejecutando, pero tenemos que implementar planes de igualdad en los ayuntamientos que ya están, tenemos que implementar planes de igualdad en las entidades dependientes de la CAR, que esas no tenían plan de igualdad, que en ello estamos. Entonces estamos poniendo un poco de orden en la casa, porque si existe esa igualdad interna, que es la que afecta a la retribución, a la formación, a las categorías, al ascenso de la mujer, pues eso tendrá una repercusión efectiva en la sociedad. No solo el salario mínimo interprofesional, hay muchas otras cosas y, insisto, si nos están diciendo que aquí ha bajado un punto la media, es porque algo se estará haciendo bien. Me imagino que la recepción a esos planes de igualdad son buenos, ¿no? Se reciben con agrado. Sí, podemos decir desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales y desde la subdirección y la dirección que cada vez hay más concienciación. Yo lo percibo de la forma siguiente. Yo he trabajado mucho en el ámbito laboral, personalmente, y me acuerdo de la prevención de riesgos laborales. Eso de ver al operario con el cigarrito, el cafecito y de aquí para allá nos parecía tan normal, vino la prevención, todo el mundo le daba mucha pereza, ahora vemos a un operario de la construcción sin el arnés, el casco y las botas y nos escandalizamos, ¿de acuerdo? Eso ha costado un tiempo, pero eso es así. Pues esto es igual, es decir, esto es necesario y preciso y sí supone, como lo otro supuso, un cambio de mentalidad.
ese cambio de mentalidad sí que es cierto que es como la gota malaya. Va poco a poco, pero va. Y la percepción que tenemos desde la Administración es que hay implicación. Hay implicación por parte de las administraciones locales, hay implicación también por parte de las empresas, porque hay muchas empresas, se ha puesto una línea de ayudas para empresas no obligadas a implementar estos planes de igualdad y ha habido solicitudes. Entonces, sí que es cierto que se percibe. Quizás no todo lo rápido que nos gustaría, sí, pero se percibe y creo que estamos en el camino. Hay que insistir. Bueno, larga lista de actividades, como decimos, también para los más pequeños. Hay talleres, no es cuestión de que relatemos absolutamente todo, porque en la página web que decíamos, ¿no?, dentro de esta campaña, ahí viene absolutamente todo, pero sí que me gustaría que en eso que estamos hablando de, bueno, que se van recibiendo, que se va cambiando la mentalidad, ¿no?, es el papel fundamental que juegan los centros escolares dentro de esta campaña, ¿no? Sí, vamos a ver, sí, lleva razón María. La sensibilización, la formación, la información y el impulso de la igualdad precisan de ese cambio cultural y social. Leyes tenemos, porque las tenemos, pero hay que llevarlas a efecto. Y llevarlas a efecto se llevan por las personas. Y hay que empezar a educar y a formar desde pequeñitos, en los centros de educación, también en casa, porque lo que no podemos pedirles al profesorado que haga nuestro trabajo, no. Entonces, lo que sí que está claro es que desde las instituciones se debe animar a fomentar esta forma de implicación. Entonces, siempre se piensa en hacer actividades para los más pequeñitos, en este caso unas pegatinas que son unos globitos, que los pueden pintar, pueden poner mensajes, pueden hacer dibujos, es decir, facilitarle también al profesor la labor de educar en igualdad. A los más pequeñitos no les puedes hablar de conceptos de roles de género ni de estereotipos porque no los manejan, pero sí les puedes decir que todos somos iguales, no ya hombres y mujeres, todos somos personas con nuestras individualidades, pero personas. Y luego ya están los más mayores, que eso es otra lucha. Y hay una lucha importante ahora mismo con todo el tema de las redes, que es un faenón, pero que sí que precisan, bueno, pues de charlas, ¿no? Y entonces se ha impulsado también 10 charlas en las que una persona especialista, en este caso un chico joven, pero que es sociólogo y especialista en igualdad de género, de forma amena les va a hablar pues de todos estos conceptos que se manejan en la igualdad, pero desde una perspectiva positiva, generando pensamiento crítico y sin culpabilizar sobre todo a los chicos. Parece que los chicos, cuando ahora mismo reciben información de igualdad, están a la defensiva. Entonces, eso es porque creo que, pues esa es mi humilde opinión, a veces no hemos sabido transmitir correctamente qué es lo que se pretende. Desde luego, la culpa de lo que ha ocurrido milenios y años atrás no es de los chicos, y menos de estos chicos, pero sí la responsabilidad de no repetirlo. Eso preocupa, además han salido estudios sobre eso que está comentando. Bueno, nos tenemos que despedir, pero sí que me gustaría que me dijese qué es lo que deberíamos de cambiar o potenciar o recalcar hoy aquí para poder seguir avanzando en esa lucha de la igualdad de la mujer. ¿Qué sería lo más prioritario? Vamos a ver. Uno de los ejes importantes es la prevención de la violencia de género. No es el caso, eso quiero decir, eso es un trabajo continuo, sí que es cierto que tiene su día especial, por desgracia, es importante, pero para nosotros, y creo que es la dirección que está tomando o que pretende implementar nuestro gobierno, y en ello estamos trabajando, es la conciliación y la corresponsabilidad. Vamos a ver, podemos legislar todo lo que queramos. Podemos implementar medidas de igualdad salariales, profesionales, todo lo que queramos. Pero si no conseguimos un cambio cultural, un cambio social de toda la sociedad, hombres y mujeres, que suponga la eliminación de diferencias estructurales, no coyunturales, estructurales,
que se dan en el ámbito laboral, sobre todo en lo que hablamos de salarios, pero no porque los salarios sean distintos, porque los convenios son para todos, sino porque viene el complemento de productividad y una mujer tiene que cuidar al niño. Viene el complemento de disponibilidad y una mujer tiene que llevar al niño al colegio. Viene la antigüedad que su fuente es el salario base, pero a veces también complementos, y es menor. Es decir, mientras no seamos plenamente corresponsables y sepamos conciliar y nos involucremos hombres y mujeres en la crianza, en las excedencias, en las flexibilizaciones de jornada, en el cuidado de los mayores, en el cuidado de los menores, y lo equilibremos, siempre van a persistir esas diferencias. Es decir, la ley está, la ley se cumple, pero al final el hecho es que si no generamos esa concienciación, nunca va a haber esa libertad de elección y esa superación de las brechas salariales y de las brechas laborales. Pues lleva toda la razón. Me voy a quedar con ese mensaje. Begoña Marañón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que debemos de tomar nota de esto último, importantísimo, porque yo creo que dan el clavo, ¿no? Para conseguir muchísimas cosas más en este sentido. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. Una próxima ocasión. Gracias a ti. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Venga, pues saludamos ya a nuestros invitados de esta noche aquí en Punto de Encuentro. Saludamos a Eduardo Noguero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer. David García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. Y Ángel Iñiguez. Buenas noches, ¿Qué tal? María. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con las últimas novedades de la guerra de Irán, la intervención militar de Estados Unidos e Israel, y ante la escalada de violencia en Oriente Próximo. España desmarca, ya lo saben, su posición con respecto a las principales potencias europeas. El posicionamiento del gobierno español ante la guerra en Irán ha chocado con la de otros países aliados y es criticada también por la oposición. Sabemos además desde esta tarde que Trump ha roto todo lo que es el comercio con nuestro país. Rafa Navarro, cuéntanos. Sí, María, España no apoya el régimen de los ayatolás en Irán, pero el gobierno de Pedro Sánchez también es crítico y condena la intervención militar de Trump y Netanyahu en Irán. La posición de España es distinta, es diferente a la de otros países líderes, potencias europeas como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y además el gobierno español niega a Estados Unidos el uso de las bases militares estadounidenses de Morón y Rota para la guerra. Este posicionamiento de España no ha gustado nada en Estados Unidos y en Israel, y tampoco aquí en España. La oposición, PP y Vox, hablan de aislamiento internacional de España. Desde el Ministerio de Exteriores están preocupados por evacuar a los 30.000 españoles que residen en esos países del Golfo y de Oriente Próximo que están siendo atacados. No podemos resignarnos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse y de establecer un equilibrio de poder en Oriente Medio. La violencia nunca trae la paz. La violencia nunca trae ni la estabilidad ni la democracia. La violencia trae más violencia y caos. Esos momentos en los que se decía que íbamos solos, luego resultó que no íbamos solos. Éramos los primeros y estábamos liderando una inmensa mayoría que venía después con nosotros. Bueno, pues se complican según pasan las horas la situación en Oriente Próximo y también la situación para nuestro país, ¿no, David? Con esa noticia que conocíamos esta tarde y que Trump rompe, bueno, algo no sé si esperado, ¿no? ¿Esperabais una cosa así o no? Yo en principio no, aunque si tiras de la cuerda tanto, pues al final se puede romper.
A ver, yo llevo todo el día metido con el teléfono con los clientes y sí que, por ejemplo, el precio del gas ayer subió un 35%, hoy ha cerrado subiendo un 20%, es decir, ha subido un 55% en 2 días. Esta situación ya la hemos vivido el año pasado, cuando se bombardeó Irán, también hubo una subida exponencial y una caída en cuanto se calmó la situación. Y un poco más antes, o sea, anterior, fue con Israel, por un poco lo mismo, ¿no? Cuando empezó la guerra con Gaza, también los mercados reaccionaron muy rápidamente de forma negativa y luego se vino abajo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora el problema es que nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Entonces los mercados han reaccionado muy negativamente como nunca, es decir, un 55% en 2 días es una auténtica salvajada, pero no es un problema de abastecimiento realmente, es un problema de precios de los mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque si cogemos Europa, lo que hemos aprendido de estos años de crisis energética es que Europa dependía un 40% de los gasoductos rusos, ¿no? Eso es lo que empezamos a ver en el año 21 y 22. Lo que aprendimos a base de guantazos, digamos, es a diversificar y a no depender tanto de alguien. Entonces, lo que consiguió Europa en el año 22 y 23 es esa diversificación y dejar de depender del gas ruso. ¿Qué hicimos? Apostar por el GNL, que es el gas natural licuado, que tenemos capacidad mucho mayor de diversificación porque ahora es de Estados Unidos, de Qatar o de Australia. Entonces, estamos en unas condiciones mucho mejores que hace 3-4 años, no tiene nada que ver, ¿vale? Aunque se haya cortado el estrecho de Hormuz, que de ahí viene un 20% del gas, porque Qatar es uno de los principales mundiales de proveedores de gas natural, digamos que técnicamente no va a haber un desabastecimiento, pero hago la postilla con esta nueva noticia, pues hay que ver ahora, ¿no? Pero en principio yo venía pensando que no va a haber un desabastecimiento porque realmente España, por ejemplo, de Qatar, se abastece el 1,5%. O sea, es una cosa muy residual. Y siempre tienes Estados Unidos o tienes Australia o otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de esta noticia de ahora? Pues que realmente nosotros nos abastecemos un 30% de GNL americano ahora, en concreto España. Entonces, yo venía con cierta tranquilidad de que esto ya lo hemos vivido, como digo, en los últimos 2 años, y bueno, pues es aguantar un poco este tirón hasta que el tema pase y sea más fácil. En el gas, vamos a ver qué pasa. Con esta noticia lo cambia todo, porque si realmente no es una bravuconada, ¿no?, de algo, pues lo del tema del 5% de la OTAN, lo llevamos oyendo hace bastante tiempo y tampoco ha pasado nada, ¿no? Pero y yo creo que las autoridades estaban pensando que tampoco iba a pasar nada, ¿no? Con esto. Hablar de cortar las relaciones comerciales totales con España, estamos hablando de otro nivel. Entonces, vamos a ver si se queda en una bravuconada o realmente pasa algo, porque vuelvo a decir lo mismo. El 30% del gas natural viene ahora mismo de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver en qué queda eso. En el tema electricidad, el gas es el mayor perjudicado. España también durante estos años se ha vuelto mucho más resiliente, ¿no? O sea, nuestro sistema energético tiene una cosa buena. Para el gas es que salimos del invierno, ¿vale? Sí. Empezamos a dejar el gas en invierno. Buena. Sí que es verdad que los depósitos a nivel europeo están al 30%, están muy bajitos, que es lo normal cuando llega al final del invierno, y ahora empezarían a haber compras de gas. El problema es que las compras que se van a hacer de gas supongo que se postergarán un poco buscando otros momentos más adecuados, ¿vale? Pero en el tema de electricidad, pues todo apunta a que va a estar más tranquilo porque el sistema español es muy resiliente, porque tenemos los pantanos hasta arriba, empieza la época ahora de la primavera de mucho sol, mucho viento, es decir, los precios van a estar bastante más contenidos, o esa es la perspectiva que tenemos ahora. Y ahí nos autoabastecemos. Sí, el sistema español es muy resiliente y el problema es que en el momento que no tenemos sol, por ejemplo, tiene que entrar el gas, el ciclo combinado a funcionar, que es el único que tú apagas y enciendes a demanda. Claro, ahora vamos a ver que las horas centrales del día están siempre muy bajitas, pero cuando viene la noche, pues el spread, que se llama, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, se va a empezar a elevar mucho porque los ciclos combinados van a tener que comprar un gas a un precio de un 50, 60 o 70% más caro. Entonces va a haber unas diferencias horarios brutales. Bueno, y eso que nos habían dicho que no íbamos a notar todo esto en los bolsillos hasta, dependiendo un poco de lo que durase esta guerra. Pero bueno, esta noticia es muy diferente. Es diferente. Eduardo, ¿es posible que Trump pueda hacer esto o qué pueda hacer España para que esto no sea así? ¿Se puede hacer algo? ¿No? Jurídicamente hablando, digo, no sé.
Los acuerdos luego de establecimiento luego de las bases de la OTAN, ahí están abiertos a interpretación como todo, pero sí que entiendo que luego sobre todo es algo más de naturaleza política. Ucrania también estaba sometida a los dictados de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, y al final pues, se le han invadido. Y también hay requerimientos a Rusia para que deje la invasión y están. Entonces, no es lo mismo el que nosotros apliquemos luego la ley hacia abajo para los ciudadanos y para las empresas que la apliquemos luego de manera internacional. Porque nosotros dentro de un país, en cualquier país que tenga un sistema, un ordenamiento jurídico, tenemos mecanismos de coacción, pero a nivel internacional esos mecanismos de coacción vamos a decir que se difuminan. Entonces no le podemos obligar a Rusia a cumplir, le podemos decir que cumpla, le podemos decir a Estados Unidos que cumpla, pero en definitiva luego el problema está en cómo lo hacemos. Lo que está haciendo Trump ahora mismo es, yo quiero pensar que sea no un farol, sino que sea alguna táctica de negociación, en el sentido de nos ponemos en lo peor y de ahí vamos bajando. Lo vimos con el tema de los aranceles. Se nos iban a poner unos aranceles prácticamente a todo muy altos y al final luego se han quedado unos aranceles un poco más bajos. Ahora empezarán luego los servicios diplomáticos. La lectura jurídica que sí que puedo ofrecer es la siguiente. ¿Cómo nos va a repercutir a nosotros? Tenemos aquí además al mayor experto, me consta, de La Rioja y de los mayores de España en tema de energía. En tema jurídico, todas aquellas personas que ahora mismo tengan un negocio y tengan una responsabilidad empresarial, yo entiendo que estamos ante una situación de inestabilidad que no sabemos a corto, medio y largo plazo qué es lo que va a ocurrir, y ahora es el momento de tener nuestras estructuras aseguradas. Me explico, si nosotros llevamos una empresa y ahora los costes se disparan, probablemente empecemos a ver luego situaciones luego de riesgo empresarial, Dios no lo quiera, pero va a existir de quiebra y de tensiones. Lo que tenemos que hacer como personas, esas personas que no lo tengan hecho ya, que son muchísimas en España, se tienen que cubrir. Si la empresa va mal, está muy bien, si el negocio va mal, está muy bien, si hay que cerrarlo, se tendrá que cerrar, pero por lo menos que no les afecte a ellos personalmente. Y eso siempre se ve, en todas las crisis se ve. Nos pensamos que a nadie nos va a tocar, pero luego solamente le pasa la factura al que no ha hecho los deberes. Entonces yo creo que ahora es el momento de hacer los deberes. Ángel, me interesa también tu lectura de este asunto. Yo me acuerdo cuando tuvimos aquí la tertulia, la mesa, que acudió un disidente venezolano que residía aquí en La Rioja, sí, y también hablamos de la legalidad internacional. Pues, en fin, me sorprenden las apelaciones del ministro Álvarez al cumplimiento de la legalidad internacional cuando es evidente que no se estaban respetando los derechos humanos en Irán. Me refiero, que ya lo comentamos en su momento, ¿cómo puede ser que se invoque sistemáticamente el cumplimiento de un derecho internacional que, como bien apuntaba Eduardo, carece o tiene mecanismos coactivos que luego no se aplican y que, por tanto, impiden que efectivamente se cumplan los principios y propósitos que persigue ese derecho internacional? Pero más allá de que no se equidistancia el Gobierno de España, porque el Gobierno de España ha marcado un cambio de paradigma claro, o sea, nos quiere alinear con unos países con los que no veníamos estando asociados. Ni China, ni Irán, ni Rusia eran socios habituales de España. Sin embargo, parece que el Gobierno de España, sin contar, y esto es fundamental para mí, con el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, que define la expresión popular, está cambiando radicalmente el posicionamiento de España en el mundo. Y ese daño de prestigio que está causando, ese daño reputacional que está causando el Gobierno de España a España como Estado, como institución y a sus empresas, pues probablemente sea muy difícil de recuperar en el tiempo, porque nuestros aliados naturales van a desconfiar de nosotros y van a optar por otros sustitutos. Se está hablando, lo comentábamos antes de entrar en el debate, de que las bases militares estadounidenses, por ejemplo, se trasladen a Marruecos. Esto es un cambio de paradigma. Si resulta que Marruecos es el socio principal en el Estrecho de Gibraltar de Estados Unidos, ¿en qué posición se queda España? Perdería en buena medida el dominio que tiene sobre el Estrecho de Gibraltar. Con lo cual, yo creo que es una política arriesgadísima, aventuradísima y, sobre todo, que estoy convencido que no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española. Entonces, no sé a dónde nos pretende llevar el Gobierno de España, pero desde luego al empobrecimiento. Es preocupante. Esto es como dicen en Estados Unidos, ¿no? Que también podían haberlo pasado por el Congreso allí. También, desde luego. Si querían o no atacar a Irán. En este caso también, esta decisión dices que la podría haber pasado es que la política internacional se tiene que decir en el Congreso de los Diputados. No son decisiones que se pueden tomar de manera ejecutiva como está haciendo el Gobierno de España y como hace Trump, me refiero, que también es una competencia que está asignada a las cámaras representativas de Estados Unidos. Pero
Pero bueno, en fin, no sé, la política de Trump no deja de ser coherente con lo que quería representar Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno de Sánchez yo creo que no es coherente con lo que quería representar España en el mundo. ¿Algún consejo por esta parte de la mesa? En estos momentos, o sea, cautos, veíamos ya gente echando gasolina, sí, ayer haciendo acopio de lo que, bueno, llenar el correcto. coche, ¿no? Por si acaso. Yo, en lo que a mí compete, ¿no?, de energía, pues es lo que he dicho antes. En electricidad, por ejemplo, pues tranquilidad, ¿no? En el sector doméstico, yo creo que ahí sí que, como lo he comentado, somos mucho más resilientes. Yo creo que a corto plazo no vamos a ver, no se va a ver ningún cambio drástico, pero sí más en el gas. El sector doméstico no tanto, porque como digo, estamos de salida, ¿no? Es decir, el invierno se acaba y ya no es tan prioritario, pero sí que en las empresas va a ser más crítico, porque además la mayoría de las empresas, digamos que tienen un precio variable. ¿Qué es un precio variable? Estamos indexados a la cotización del mercado. España no tiene un problema de abastecimiento de gas ni nada por el estilo, hasta lo de la noticia esta que hemos dicho que ya veremos, ¿no? Pero sí que es verdad que los mercados internacionales se contagian, el precio está subiendo porque todos los mercados, el TTF holandés, que es la referencia del mercado del gas europeo, ese 50%, automáticamente las empresas, desde ayer y hoy, en el gas, están pagando un 50% más, directo. Entonces, es más crítico el tema del gas que otras cosas. Y eso sí que es bastante fastidioso ahora mismo. Eduardo, ¿algo que añadir en este asunto? Si no, pasamos ya al siguiente. Perfecto. Venga, vamos a hablar de las donaciones. Sabemos que en el año 2024 el número de donaciones ante notario fue de casi 200.000, aumentaron de forma significativa respecto a 2003, cuando se situaba en 173.000, y esto representa un crecimiento, ahí lo estamos viendo en el gráfico, de un 15% en un solo año. En 11 años, si echamos la vista atrás, el número de donaciones aumentó aproximadamente un 180%, un aumento que se debe en parte a los recientes cambios legislativos sobre las sucesiones y donaciones, ya que varias comunidades como Andalucía, Castilla y León o Madrid aprobaban bonificaciones y siguen aprobándolas, que han incentivado esas transmisiones patrimoniales en vida al reducirse la carga fiscal asociada. No es el caso de La Rioja, que a pesar de tener esas bonificaciones han bajado en un año un 29%, y planteamos en la mesa a qué puede deberse, si es desconocimiento o qué es, Eduardo. Entiendo que sí, porque la verdad es que ahora mismo el tema de las donaciones en nuestro país, sí que es cierto que no tenemos los últimos datos de 2025, que probablemente el notariado del centro de indexación luego lo saca en el 2026, pero sí que hemos visto un descenso de casi el 30%, pero aún así en el día a día sí que se ve un mayor interés luego en esta fase luego de donación. Lo que pasa es que donación no es solamente de una forma en el sentido de hacer una operación puntual, sino donde sí que está el interés y donde sí que está la jugada es en hacer luego una operación luego de planificación patrimonial. Existe el problema luego del acceso a la vivienda, en el cual muchos padres luego le ayudan a los jóvenes, y entonces a partir de ahí sus hijos sí que se puede hacer una donación si se cumple con los requisitos en nuestra comunidad autónoma, y en otras también sí que existe una bonificación que puede llegar hasta el 99% del impuesto. Fiscalmente es muy ventajoso, pero ese es un paso. Lo que sí que se está viendo y muchísimo es precisamente también sobre lo que veníamos comentando en la noticia anterior, de hacer una planificación patrimonial. Cualquier persona ahora mismo está en vida y cualquier persona ahora mismo puede disponer su patrimonio. Es decir, es lo que aquí decíamos, lo de adelantar la herencia. Te puedo donar una cantidad de dinero, te puedo donar un piso, te puedo donar, importante, te puedo donar la empresa o el negocio, que también está bonificado hasta según con qué requisitos al 99%. Ese momento luego de ordenar la sucesión, qué mejor que hacer la sucesión mientras que yo todavía esté. Esa bajada de las donaciones, sí que es cierto que luego también en los índices que van sacando luego del Consejo del Notariado nos hace una diferencia entre donaciones que sean de padres a hijos por hechos puntuales, porque se puede donar o bien una cantidad en dinero, se puede donar un inmueble, se puede donar un negocio, entonces son donaciones en sí. No sabemos en concreto si han bajado las donaciones en efectivo en dinero, si han bajado las donaciones en empresa o se han bajado, pero sí que es cierto que es una tendencia que por lo menos con los últimos índices en La Rioja, yo entiendo que sobre todo es más por desconocimiento. No considero que La Rioja sea una sociedad en ese sentido que no sea desprendida, sino al revés. Aquí sí que se ve con los patrimonios familiares de que sí que enseguida se pretende luego el hacer esa sucesión y demás. Entonces yo creo que es más desinformación.
Sí, no coincido con Eduardo, porque además, es que bueno, la gente lo está planteando debido también a la escasez de vivienda o que no puedan acceder a ella, ¿no? Muchos padres dicen, bueno, pues... Correcto, ¿no? Y además como instrumento de planificación que mencionaba Eduardo, es que tampoco hay ningún inconveniente fiscal en relación, por ejemplo, con una herencia. Con lo cual, la verdad que sí, probablemente sea simplemente una cuestión más coyuntural, que no se está recurriendo a esta figura jurídica que a otro motivo, porque no hay eso, ni un entorno administrativo, ¿no?, más desfavorable, ni un entorno fiscal comparativamente más desfavorable, pero desde luego me parece bien que hayáis traído el asunto, porque así la gente conoce que existe esa figura fiscal, esa figura jurídica, y puede recurrir a ella para hacer actuaciones de planificación patrimonial. Claro, porque en Madrid era, ¿cuánto era? Había subido, no lo tengo apuntado. Pero lo que pasa es que luego también en términos de población, pues al final nosotros somos una comunidad... Es que no es, hay mucho porcentaje, digamos, de desvío, porque somos 325.000 habitantes, entonces 300 arriba o abajo, que igual los abogados, igual en un año concreto, igual fomentan más, igual por tema regulatorio, por ejemplo, que puedas decir, oye, pues igual es un buen momento ahora, puede ser circunstancialmente que se fomente y que pueda haber un efecto rebote de un año a otro, porque claro, tampoco es que haya una desviación, porcentualmente sí, pero son 200 o 300 casos, ¿no? Pero ahora sí que es un momento, además, que es un momento preciso, insisto, con la situación de incertidumbre que tenemos, y no es luego porque lo digamos abogados fiscalistas, se ve ya, se palpa. Lo que no es normal es lo que estamos viendo ahora mismo dentro luego iba a decir de nuestro planeta, pero en nuestras sociedades afecta. Tenemos la crisis de Ucrania, que luego ha hecho subir los precios. Tenemos luego la crisis de Israel, que sigue estando. Ahora tenemos la crisis luego de Irán. Y luego a nivel personal se va a notar, pero a nivel personal, por así decirlo, es para cuando llega la última, pero sobre todo la grandísima porcentaje de autónomos, de empresarios, de administradores de sociedades en nuestro país, que yo en el despacho, nosotros en el despacho vemos que tienen los deberes sin hacer, es que ahora es el momento, porque insisto, no te vas a proteger en corto, porque no es, la jugada no es improvisar, la jugada es el hacer un blindaje patrimonial para lo que puede pasar, que más que previsiblemente va a pasar. Pero es que no se puede jugar con la incertidumbre. Que lo contrario es, una cosa es dejarlo todo bien atado y otra cosa luego es apostar. Entonces es decirle, bueno, pues si pasa algo, ese salto de una quiebra empresarial, de una quiebra luego de negocios, se te puede meter directamente en casa. Claro, tú dices que se separe bien lo que es la empresa de tu patrimonio personal para que no influya a tus hijos, a tu familia, ¿no? Una ordenación patrimonial es el decir, cuando yo tengo un patrimonio y además yo luego lo tengo afecto a una parte de la empresa, tengo que mirar a ver dónde tengo los riesgos. En personas que tienen un negocio, en personas que tienen puestos de responsabilidad, es algo que tendría que estar obligado por ley. Pero gracias a Dios estamos en un país libre, cada cual hace lo que quiere. Lo que no se puede desde una manera responsable es el dedicarte a los comercios, dedicarte a los negocios y dejarte abierta la vía de atrás. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que no se protege a través de una estructura societaria, a través luego de un sistema de derivación patrimonial, responde con todos sus bienes presentes y futuros, lo dice el Código Civil. ¿Qué es lo que ocurre? En situaciones de bonanza está perfectamente bien, cuando las cosas van bien no pasa nada, pero cuando las cosas se tuercen es cuando entran los dramas. Entonces, esa improvisación se convierte en drama. El drama se puede quedar en la empresa, pero es que luego va a afectar tu casa, va a afectar tu dinero, va a afectar tus hijos y tu hipoteca. Entonces, estos avisos lo que nos tienen que hacer es el decir de que nos tenemos que poner las pilas para hacerlo. No es cuestión de abogados, es cuestión luego de decir de que todo el fruto de una vida, todo el fruto de un esfuerzo y de un trabajo se ponga a salvo para lo principal, que es la familia. Es decir, de nada me sirve tener abierto un negocio o dirigir una empresa o tener una sociedad si yo automáticamente estoy al descubierto. Se puede utilizar para fomentar luego también el acceso de los jóvenes a la vivienda, que es una forma de decir, voy planeando, pero es una operación. Claro. Y en La Rioja, además, con ese desconocimiento, que es que encima, fiscalmente, es que somos unos privilegiados. Sí. O sea, en ese sentido, es decir... Pero hay una labor vuestra ahí muy buena, entiendo, por el desconocimiento que hay en la gente. O sea, eso yo soy el primero que no sé cómo están las cosas y que es bueno, igual que te asesoras en cualquier cosa, estar bien asesorado con este tema porque hay un desconocimiento brutal y yo soy el primero, ¿eh? O sea, bueno. Y además conviene porque lo que sí se han ido incrementando durante los últimos años han sido tanto los concursos de acreedores como personas físicas, ley de segunda oportunidad,
oportunidad como los de personas jurídicas e incluso las situaciones preconcursales, con lo cual pues eso es un instrumento para evitar esos riesgos y conjurarlos de forma preventiva. Tomamos nota. Venga, vamos, nos queda poco tiempo, pero sí que ¿qué os ha parecido que se ha cerrado ya el caso de los bebés intercambiados en el antiguo Hospital San Millán de Logroño? La sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ya es firme y fija en 975.000 euros esa indemnización para una de las jóvenes afectadas por ese error ocurrido en 2002. El Gobierno y la aseguradora deciden no recurrir y entonces queda de esa manera y se le suma, ¿no?, unos 125.000 euros en intereses desde 2019. Yo considero que es una indemnización muy alta, pero para un error irreparable. Entonces, claro, bueno, ellos pedían 3 millones. Está claro, pero bueno, 1 millón no deja de serlo. Pero claro, ese millón ya no solo está la víctima. Es que si te pones en situación y empatizas con la víctima, es que ya no es la víctima, sino la familia que hay alrededor, todo lo que implica. Es que quien no tiene en las reuniones familiares habla de su genética con su familia, claro, de repente se te desmonta todo lo que tienes alrededor. Entonces, como digo, indemnización alta, pero para un error que es la base de flotación de una persona. O sea, es que es difícil ponerse en esa situación, ¿eh? No creo que haya muchos errores como estos No, supongo que no. Hospitales españoles, que no son generalizados. Esperemos que no. No, por eso digo que será, si no el único, ¿no? Sí que me consta que a raíz de este episodio luego se cambiaron y se reforzaron los protocolos que habían. A nivel jurídico, la sentencia sobre todo ha girado en la determinación de la cuantía. Porque el daño moral en España, nuestro sistema jurídico, no atiende a unos criterios de cuantificación económica. La jurisprudencia dice que no se trata de valorar el daño de una manera económica. Entonces, en este caso, sobre todo, cuando se ha acudido al Tribunal Superior de Justicia, lo que se estaba impugnando era la cuantía que se había aprobado en un primer momento, de esos 800 y pico mil euros. La demandante en concreto sí que pedía los casi 3 millones y es bonito jurídicamente. Porque ella hacía una cuenta con una estimación luego de vida, poco más o menos, sin entrar en detalles técnicos y demás, pero decía, oye, si yo desde que me nazco hasta que luego llega un momento en el cual me entero y una previsión de vida, además lo tengo aquí porque tengo la sentencia de una esperanza de vida de 84,2 años, que es la esperanza de vida de una mujer nacida aquí en La Rioja, y lo multiplico luego por una cuantía que me sale con unos baremos de tráfico por un perjuicio patrimonial grave, me salía los 2 millones y pico más un coeficiente corrector y demás. Y lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de aquí de La Rioja, que la verdad es que es una sentencia muy elaborada y que está, desde mi punto de vista técnico-jurídico, es perfecto. Lo que está diciendo es que no. Es decir, el daño moral nos recuerda cuál es la jurisprudencia y cuál es la visión, que siempre además es tradicional luego en nuestro país, y nos dice que claro, es un daño que lo primero que es imposible de reparar y de satisfacer íntegramente, pero que no se trata luego de hacer una visión, por así decirlo, contable de lo que está, sino que es una indemnización que dices que tiene que ser en términos, por así decirlo, tremendamente subjetivos. Y lo que hacen los criterios, que esto es lo curioso, dicen, tienen en cuenta el tiempo sin convivencia con la familia legítima, que lo calculan en 7.099 días, y luego el conocimiento del hecho, que por eso sí que es cierto que aquí la sentencia corrige, y de un 15% que establecía la Administración, aquí luego los magistrados lo elevan a un 25%. Entonces, por eso, de los 800 y pico mil euros que estaban en un principio, lo elevan a 975.000. Es curioso jurídicamente por ello. Además, esto sí que es cierto que a nivel nacional ha causado muchísimo revuelo. ¿Que es una cuantía suficiente? No lo creo. Pero es que ninguna cuantía va a ser suficiente. Porque nos ponemos a pensar, además, hay 2 elementos que la jueza, la ponente, sí que tiene en cuenta, que una de las recurrentes, su madre, falleció. Y entonces claro, se tenía en cuenta luego también, que es el decir que se le había privado de esa convivencia con la que era su madre biológica. Y por eso se eleva del 15 a 25, es que encima hay un drama aquí por detrás. Sí, sí, es un gran Yo drama. la única acotación que lo hemos comentado también en alguna otra ocasión, es cierto que para los reclamantes de esa indemnización es una garantía reclamar contra la Administración, que tiene lógicamente más capacidad de pago. Pero nuestra legislación administrativa, la Ley 40/2015, permite repercutir la responsabilidad que asume la Administración directamente al funcionario que haya cometido
por negligencia grave o dolo, es decir, con una intencionalidad directa, esa indemnización, ¿no?, que ha provocado ese daño. Es una figura que no se utiliza nunca. No digo que en este caso, desde luego, fuera aconsejable que esa persona responda por los 950.000 euros, pero sí me gustaría saber si ha habido algún tipo de sanción, si se le va a hacer responder por parte de esa indemnización para que la reembolse a la administración, porque al final todo eso siempre permite ir elevando progresivamente el estándar de ejemplaridad pública, que yo creo que se lo demandamos a nuestros funcionarios. Yo creo que eso no va a suceder, ya, ojalá, sería no deseable, pasar, pero no va a pasar. Venga, vamos a hablar de los Goya. Ángel, pues, ¿te gustaron los finalistas y los ganadores? A ver, es que sobre todo como que ha habido este año especialmente un debate muy tóxico, ¿no?, alrededor de todo el cine español, nuevamente, pero este año acentuado. Creo que no ayudó nada tampoco la conducta que tuvieron muchos de los protagonistas de la gala, porque es que da la sensación de que tiene una desafección con el público directo que tienen, que es el público español. De los problemas de los españoles no hablan en absoluto, hablan de todos los problemas del universo, menos los problemas de los españoles, y yo creo que eso genera un desarraigo. Creo que ha habido buenas películas, siempre hay buenas películas en el cine español, también las hay malas y muy malas, desde luego, pero ha habido recientemente un informe de una institución, el Instituto Juan de Mariana, criticando el sistema de subvenciones públicas del cine, y yo solo querría subrayar en ese sentido 3 datos. Me parece que es un informe algo tramposo porque todas las comparativas las establece con el año 1970, creo que el mercado audiovisual ha cambiado radicalmente y no es un canon, ¿no?, de comparación equilibrado. Luego, también, si comparamos con nuestro entorno, en el resto del cine europeo, la mayor parte de las películas se financian también con subvenciones públicas directas o bien con mecenazgo, es decir, con deducciones fiscales que se aportan a esos patrocinadores de las películas, a un 50%, que es el nivel que sucede en el mercado español. Por tanto, ahí yo tampoco veo una diferencia especial, que siempre se critica el cine español de ser un cine muy subvencionado, pero no lo es muchísimo más de lo que pueda ser el resto del cine europeo. ¿En dónde veo yo que se produce el problema? Y probablemente ahí merecería una reflexión, en que he estado mirando datos en 2024, que son las del último ejercicio cerrado. En Francia, que es un país que tiene el doble de población y tiene una industria cinematográfica más consolidada, entre otras cosas, porque sigue asistiendo mucha gente a las salas de cine, se produjeron 250 películas, ¿vale? En España se produjeron 400. En Estados Unidos, en 2024, se produjeron 700 películas. Creo que no es comparable el mercado español con el mercado estadounidense, entre otras cosas también por la difusión que puede tener a nivel internacional. En España 400. Entonces yo creo que hay un superávit, una inflación de películas que producen que la mayor parte de ellas no sean rentables y segundo, que la mayor parte de ellas no interesen al público. Y por ahí vienen los principales problemas y las principales críticas para el cine español. Vamos a preguntar, ¿interesan las películas al público? Yo he visto dos solo, me quedan de ver un montón de ellas, pero... Pues ya has visto 2 más que yo. Pero bueno, ¿te atraen o no? Como decían, dice... Bueno, sí, dice o sea, vamos a ver, yo soy muy, de toda ¿no? la vida he sido muy cinéfilo, pero reconozco que ni vi la gala porque estábamos de cena y no he visto ni Los Domingos ni Sirán, ninguna de las dos. Sí que es verdad que tienes ganas, porque además ambas han sido premiadas, ¿no?, con 5 o 6 estatuillas, sí, aunque sí. Los Domingos se llevan las principales. Mejores, sí. Lo que pasa es que son un poco de drama y creo que es drama, ¿no? Me parece que la película está basada... Y últimamente no te apetece. Más drama. Es un dramón. Y te juro que cada vez apuesto más por reírme un poco, como que la situación es complicada. Pero yo paso palabra, Eduardo. Algo más, porque... ¿Te gustan más entretenidas? A Eduardo le gustan las raves de Sirat. A mí que me gustan las películas de espías, de complots internacionales, de acción y demás. Hoy en día no me hace falta película, lo tenemos ahora mismo en la actualidad, basta con poner el telediario. Así es. Bueno, pues nada, señores, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 3. Gracias. Y ya veremos a ver si vemos las películas, las comentamos, ¿eh? Vale, venga, gracias. Nos vamos. Buenas noches, volvemos mañana a las 9. Adiós. Muy bien. Ha salido muy bien, ¿eh?